Buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, señor. Hola, hola, buen Buenos días, día. señor. Hola, hola, buen día. Buen día. Hola, hola, hola. Chicos, fíjense que así para iniciar, yo sé que no es el curso porque no toca ahorita mecanografía, pero fíjense que yo no sé si ustedes ayer se dieron cuenta y los voy a castigar por no haberme dicho, pero ustedes hicieron una sopa de letras en mecanografía y la hicieron acerca de la máquina de coser. No tiene nada que ver con el curso. Entonces era una sopa de letras acerca de las partes de la máquina de escribir. Y obviamente yo tuve culpa porque no les di la instrucción exacta en donde tenían que ingresar. Y anoche, calificando, sí, Vivian, anoche calificando me percaté, para que se den cuenta que sí reviso, me percaté que decía partes de la máquina de coser y lo confirmé entonces con algunos de sus compañeros y efectivamente no di la instrucción, ¿verdad? Nos llegó la gran diabla. ¿Por qué? Señor, es que en el link que mandó de una vez nos tiraba esa sopa, entonces dije, bueno, esa Sí, tocó. pero no, entonces les voy a, perdón que ocupe este espacio, les voy a enviar el link de la que sí es. Entonces se los voy a enviar por Ento- acá aprovechando y miren lo que vamos a hacer. La van a hacer y ustedes me envían una fotografía para no borrar la asignación, que vuelvan a subir o volverla a abrir. Entonces solo me mandan una foto cuando la hayan hecho a mi WhatsApp. Si alguien pudiera hacerme el favor de verificar que sí le tire lo que yo ahorita voy a compartir en pantalla. Sería esta máquina de escribir, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor, ese tira. Teclado, máquina, tecla, rodilla, esa era. Bueno, Un, entonces, un muchas error lo gracias. comete cualquiera, señor. No tenga pena. Sí, sí, lo Señor, sé. y por eso ahora vale la mitad de puntos porque usted nos dio la otra mitad. Ya les di los puntos y ya recibí. Anoche califiqué y ya les recibí la tarea. Entonces, para no borrar o eliminar la asignación y todo, yo pienso que la pueden hacer como el miércoles tenemos que trabajar en clase. O si ustedes consideran que les da tiempo, pues la trabajan el miércoles, pero solo lleguemos a un acuerdo. O todos antes de la clase o todos el miércoles. Entonces, ¿qué quieren hacer? Miércoles, Yo la, pienso yo. yo la pudiera hacer ahorita dentro de la clase, no sé Kenny, cómo. cállate, Kenny. No, ahorita sí no, Ya había, porque ahorita sí vamos a recibir archivo y voy con las reglas. Entonces, ahorita archivo no, ¿verdad? Entonces, dejémoslo, guarden el link y lo hacemos en la clase porque terminamos bastante rápido las capturas. En eso sí tienen razón. Entonces, guarde el link y lo hacemos el día miércoles. Por favor, sigan mis instrucciones. ¿Opinan los demás lo mismo? está Sí, bien, está señor. bien, señor. Y Sí, así señor, de está paso, bien. me mandan 3, 5 capturas y la captura de las sopas de letras de una vez. Ok, perfecto. Entonces yo les mandé un archivo PDF, perdón porque ahí algunas hojas salieron un poquito torciditas, pero si se logra ver, traté de que fuera bien visible lo que íbamos a leer. Voy a apagar mi cámara para mayor conexión. ¿Sí logran ver mi archivo? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Y usted vaya también ahí, el archivo, el otro, le va a servir por si usted lo quiere marcar o si usted quiere hacer algo, ¿verdad? Pero si no, usted puede ir viendo acá mi pantalla. Ok, necesito mucha atención a partir de este tema, porque a partir de este tema vienen las reglas universales de archivo. Y aquí es donde ya se viene poniendo un poquito fácil para algunos y difícil de repente para otros.
Entonces vamos a iniciar donde dice clasificación alfabética. Estoy en la parte de acá. Dice que el sistema directo en la clasificación alfabética es un método que consiste en la ordenación de los documentos en riguroso orden alfabético, no habiendo necesidad de índice. Para ello es necesario observar las reglas de alfabetización. Las reglas que vamos a presentar a continuación son usadas internacionalmente y se conocen por reglas del Library Bureau. Ajá. Entonces, regularmente estas internacionalmente son utilizadas por la mayoría de personas o la mayoría que utiliza archivo para poder ordenar o resguardar los documentos. Entonces, hay dos cosas que son fundamentales en el estudio de las reglas de alfabetización y vamos a ver. Entonces, primer paso, claro, cuando yo les hable de invertir a ustedes, es porque vamos a hacer esto. Consiste en poner en primer término apellido o apellidos y luego nombre o inicial. ¿Vamos ahí? Cuando yo hable de inversión en archivo, significa, por ejemplo, les diga, a ver chicos, el ejercicio número 2, vamos a invertir los nombres. Entonces, cuando yo les diga invertir los nombres, se sabe que es apellidos primero, coma, ¿verdad? Para separar y luego los nombres. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok. Y en tercer término, el nombre intermedio o inicial del mismo. Todas las veces que se efectúa la inversión de nombre, debe indicarse esta inversión por medio de una coma, puesta a continuación del apellido o apellidos. Y acá el libro nos da unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, los nombres son Ana Laura Mena, Clara Rodas, Tulio Alvarado, Pedro Vázquez y Amílcar Mancilla. Ahora, lo invierto. ¿Cómo lo invierto? Primero los apellidos, los separo con una coma y luego los nombres. Pero al momento de archivar, cuando se habla de archivar, vamos a hablar de ordenar alfabéticamente los apellidos. Entonces, repito, primero invierto y cuando invierto nombres de personas, entonces voy a colocar primero los apellidos y luego los nombres. Luego archivo. Archivo significa ordenar alfabéticamente de la A a la Z los nombres que yo tenga. Entonces, según los ejemplos que tenemos acá o que ustedes tienen en su pantalla, yo digo Alvarado, bueno, por ejemplo, Ana Laura Mena, la tenemos acá, ¿verdad? Mena, coma, Ana Laura. Clara Rodas, Rodas, coma, Clara. Tulio Alvarado, Alvarado, coma, Tulio. Pedro Vázquez, Vázquez, coma, Pedro. Y Amílcar Mancilla, Mancilla, Amílcar. ¿Qué voy a hacer? Ordenarlos alfabéticamente o archivarlos. Entonces, primero va Alvarado, por iniciar con la A, luego va la M, y en este caso las dos primeras son M, pero las secundarias son AE. Entonces primero va Mancilla, coma Aguilar, luego Mena, coma Laura, Ana Laura. Luego nos vamos hasta la R y encontramos a Rodas, coma Clara, y nos vamos a la V, que es Vázquez, coma Pedro. Ok, ¿se entiende esa regla? Sí, Quisieran que quisieran que hagamos dos ejercicios extras de acá. Yo les pregunto porque, o sea, desde la primera tenemos que iniciar bien, porque si alguien no entiende la primera, no va a entender las demás. Señor, pero nosotros no ya habíamos hecho un ejercicio así, pa. Sí, claro, cuando lo hicimos antes de iniciar concretamente en las clases, pero yo pregunto por aquel que no haya entrado a la clase, por aquel que ande en blanco, está a tiempo todavía. Les pregunto, ¿no es necesario hacer otro ejercicio?
Su silencio no logro entenderlo. Yo supongo que no. No sé si su silencio es no. Chicos, díganme. Ok, creo que están... No. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la parte siempre de arriba, en la misma página, en la primera. Unidad de archivo. Un factor importante que debemos considerar al alfabetizar es la unidad o unidades de archivo, de que consta el nombre que estamos archivando. Y aquí viene, cada palabra, cada letra aparte, cada inicial, cada abreviatura en el nombre de una persona, sociedad, corporación o institución, salvo las excepciones que más adelante se explican, constituyen una unidad de archivo. Y nos dan un ejemplo. Gustavo Herrera Acuña. ¿Cuántos nombres tenemos en este nombre? Si pueden encender su micrófono porque no estoy viendo las manitas. Ajá. ¿Cuántos nombres hay? Uno. Ah, muy bien. ¿Y cuántos apellidos tenemos? 2. Exacto. Entonces, ojo, cada nombre es una unidad. Y cada apellido o los dos apellidos son una unidad. De hecho, es el primer error que tiene el libro, porque si ustedes se dan cuenta, acá nos dice que cada uno es una unidad, pero hay algunas excepciones donde vamos a ver. Sigamos con este ejemplo. Gustavo es nombre, Herrera Acuña son apellidos. Sí, cada uno es una unidad, pero en archivo los dos nombres son una unidad y cada nombre sí es una unidad por individual. Entonces sigamos para ver lo que yo les digo. Son inseparables del concepto de la unidad de archivo. 3 principios que son previos al estudio de las reglas de alfabetización. Cuando la primera unidad de cada nombre es distinta, este decide el orden alfabético. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dan los nombres. Joaquín Torres, Sara Varías, Luis Padilla. Invertido y ordenado directamente nos quedaría Varillas Sara, Padilla Luis y Torres Joaquín. ¿Quién decide el orden? La primera letra del apellido. Si la primera letra del apellido fuera la misma, la segunda decide el orden y si no, la tercera, la cuarta, la que sea necesario. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. 2. Cuando la primera, segunda, tercera unidad de cada nombre es idéntica, la próxima, al ser distinta, decide el orden alfabético. Ejemplo, nombre, Jaime Zuleta, Andrea Zuleta y Jaime René Zuleta. Si ustedes se dan cuenta, es la familia Zuleta, ¿verdad? O sea, tienen el mismo apellido. Obviamente, vamos a colocar el mismo apellido, las comas, pero ¿quién decide el orden? El nombre de la persona. En este caso sería primero Zuleta Andrea, Zuleta Jaime y Zuleta Jaime René. Ok, ¿por qué va primero Jaime y después Jaime René? Según la regla que nos dice acá arriba, que cuando hay dos nombres iguales, pero uno es más corto que el otro, o solo tengo un nombre, ese va primero. Entonces, por eso es que escribimos Zuleta Jaime. Y abajo, Zuleta Jaime René. ¿Vamos bien ahí o empiezan a haber dudas?
Todo bien, señor. Los demás, si alguien tiene dudas, sin pena, pregúnteme. No hay duda, señor. Ok. Super pilas, vamos. 3. Una unidad más corta precede a una más larga si su raíz es idéntica a aquella. Ejemplo, Tomás Perdomo, Fabián Per y Lucía Pérez. Ok, ¿cómo se archiva? ¿Cuál es el nombre? El más corto, ¿verdad? Va primero. Per, Fabián, Pérez, Lucía y Perdomo, Tomás. Si se dan cuenta, la P, la E y la R son la misma. Las primeras 3 letras del apellido son las mismas. Pero ¿qué decide el orden? En este caso, el más corto, luego la E y la D, ¿verdad? Porque según el alfabeto, esas letras, primero va la E y después la D. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con esas 3 reglas? Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Entonces sigamos, pues. Ok, vamos a la página 21. La segunda hoja de lo que les envié. Nombres de personas. Ok, los apellidos. Aquí es donde yo les digo, miren. Cuando los apellidos de 2 o más personas son diferentes, el orden alfabético de los nombres se determina por los apellidos solamente. Ejemplo, Julia Molina, Gustavo Ballesteros y José Renato Cruz. Entonces sería Ballesteros, ¿cómo se archiva, verdad? Ballesteros, Gustavo, Cruz, José Renato y Molina, Julia. ¿Quién decide el orden? La primera letra de los apellidos. Ojo, aquí vienen algunas excepciones y presten mucha atención a esta excepción. Las partículas o prefijos de los apellidos se consideran como parte del mismo. Ok, nosotros regularmente estos prefijos no los utilizamos tanto en nuestro vocabulario. De hecho, aquí vamos a ver algunos de otro país, ¿verdad? Que no los encontramos regularmente en Guatemala, aunque no los utilizamos, pero como es archivo generalizado, por eso es que tenemos que ver esta regla. Dice que en los prefijos, el que haya o no espacio entre ellos no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, ambos constituyen sola una unidad de archivo, sin que cambien de lugar. Esas partículas incluyen algunas como de, o sea, la de, ¿verdad? De, del, la, los, mc, o, van, den, bon, etcétera. Ejemplo. Los nombres, ustedes regularmente para los que son futbolistas lo escuchamos más en estas de España, ¿verdad? En estos, por ejemplo, Di María, no sé si es del Real Madrid o el Barcelona, pero hemos escuchado esos nombres así como con prefijos incluidos. Para nosotros son prefijos, para ellos son nombres normales. Sí lo habían escuchado, ¿verdad? Me quedé sola en clase. Hola. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, es que me siento bien sola aquí explicando. Entonces, dice Luigi Di Matteo, Roberto da Costa, Olga de la Cruz. Ojo, este de la Cruz no vayan a creer que es de mujer casada. Más adelante vamos a ver las reglas de cómo archivar los nombres de mujeres casadas. Este es un apellido de una persona soltera. Lo que pasa es que existen apellidos, por ejemplo, de León, de Paz, que no necesariamente son para una mujer casada, ¿verdad? Sino que son apellidos que ya traen la palabra de. Entonces, ojo con eso. Peter Van Sant,
Decline O'Callaghan, Oliverio de Andrade y Edwin McGregor. Ok, ¿cómo se archiva? ¿Cómo se archiva? Dice que independientemente de los espacios, independientemente si tiene uno, si tiene dos, todo va junto y constituye ¿cuántas unidades? ¿Una o dos unidades? El prefijo. Pregunta de examen. Por ejemplo, dice Luigi Di Matteo y nos quedaría Di Matteo Luigi. ¿Cuántas unidades de archivo tenemos ahí? Aquí está, en esta. ¿En cuál? 3. 3. ¿Por qué 3? Ah, Dos. 2. 2. ¿Por qué 2? Ah, no, no. ¿Por No, qué? 2. 2. Di Porque Matteo Di es Matteo, una y Luigi es otra. sí, porque sí. Ah, se me estaban durmiendo, ya vieron. Solo tenemos 2 unidades. Porque Yo la le regla dije, aquí ¿usted arriba. no me cree? Bien, ya lo escuché, Julio. Aquí arriba yo les dije, ver, que aunque hayan espacios, que aunque hayan 2, solo, ahí dicen, mire, les voy a marcar. Solo aquí una unidad de archivo sin que cambie de lugar. Vamos a dejar ahí. Ahí decía, ¿ven? Solo una unidad de archivo. ¿Ok? Entonces, en los prefijos, Di Matteo, Da Costa, De la Cruz, Van Sant, McGregor, van a ser una unidad. Entonces, ¿cómo decido el orden alfabético acá? Vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que está en este orden? Y ese orden sí se lo tienen que aprender en los prefijos. Señor, esta primero va de Acosta porque como la D es igual, la A igual, pero la que cambia es la tercera letra. Entonces, como la C es primero que la N, por eso va de Acosta Roberto. Y después va Andreade porque está después de la N. Hey. Ok, pero por ejemplo, ¿por qué va Di con apóstrofe, apóstrofe, verdad? Que da Acosta. ¿Por qué no coloco, por ejemplo, Di, aunque tiene significado que tenga la A? Lo que quiero expresarles o explicarles es que en los prefijos siempre va a ir la D con apóstrofe. Ok, aquí. Entonces voy acá, en esto, este apóstrofe ahí. Siempre en primer lugar, en el prefijo, va a ir esa D con el apóstrofe. Luego va de la. Ahora, si yo tuviera un apellido, aquí no está, pero vamos a ver para que ustedes vayan razonando, encontrándole lógica a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si dijera del Valle, por ejemplo, ¿a dónde iría del Valle insertado acá, según este orden? Debajo de la cruz, ¿Por qué, Brian? pienso yo. Por el orden alfabético, ¿Seguro? abajo, arriba, uno de las dos. Decídase porque una de las dos es la correcta, efectivamente. Abajo. ¿Quién dijo abajo? Cristian, ¿no? Wesley. Bresley. Va, decídanse. ¿Va Esa va arriba? a depender si es con B, va arriba. No, del Valle es con V. Ah, ya. Del Valle. Ajá, por eso le estaba preguntando si era con V o con B porque como también cambian. Ok, ajá. Del Valle y es con V. Entonces, ¿dónde va? No sé si estoy mal, pero para mí va arriba porque empieza por del y ya de la cruz lo separan 2 palabras. ¿Quién habló, Viviana o no? Ivania. Ivania, es que me confundo con ustedes. ¿Adivinen qué? Efectivamente sí. Si hubiera del Valle, aquí tendría que ir, miren muchachos. ¿Por qué arriba de la cruz? Porque del es más corto que de la. El mismo ejemplo que yo les ponía en la parte
Vamos a ver dónde vimos esa. Regresemos. ¿Dónde vimos esa regla arriba? Bueno, pero era una parecida. ¿Qué nos indicaba que primero va lo más corto? Entonces, si existiera del valle acá, aquí tendría que ir. Entonces, el orden que ustedes se tienen que aprender es de, solita con apóstrofo, del, luego de la, luego di. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y entonces quedaría así, ¿verdad? Dice de la Rosa, segunda unidad, Eduardo, tercera unidad, José. De la Vega, primera unidad, todo este nombre. Y por ejemplo, si fuera acá de la Rosa Morales, entonces de la Rosa Morales hubiese sido una unidad, Eduardo segunda unidad y José tercera unidad. De la Vega también una unidad, Cruz otra unidad, Elena otra unidad. Da Silva una unidad, Rafael segunda unidad, tercera unidad, Arturo. Da Costa una unidad, Rafael segunda unidad y Arturo tercera unidad. Muy bien, seguimos. Dice, nombres. ¿Cómo se archivan? Eduardo de la Rosa, Cruz Elena, de la Vega, Rafael Arturo. Ah, esta estaba invertida al revés, ¿verdad? Estos son los ejemplos de esta regla. Miren, Eduardo de la Rosa, Cruz Elena de la Vega, Rafael Arturo da Silva y Rafael Arturo da Costa. Y acá los tenemos. Se archiva, da, la D con apóstrofe primero, ¿verdad? Da Costa, coma, esta es una unidad, ¿verdad? Esta es una unidad y Rafael por aparte y Arturo por aparte son otras unidades. No se vayan a confundir, los nombres no se separan con comas. Solo separamos con comas los apellidos de los nombres. Da Silva, Rafael Arturo, de la Rosa Eduardo y de la Vega Cruz Elena. Ahora, dos apellidos. En español, los apellidos de las personas están formados por el apellido paterno y obviamente el materno. Cuando estos apellidos van precedidos de un nombre propio, se consideran como una sola unidad de archivo. O bien en la clasificación alfabética, ya sea que lleven o no un guión. Entonces, vamos a encontrar de repente algunos apellidos que les acostumbran a escribir unos guiones. Por ejemplo, Ricardo Pérez Reverte y Carlos García Salas. Si nosotros encontramos este tipo de apellidos que estén divididos con un guión, lo vamos a colocar siempre, pero teniendo en cuenta que solo son una unidad de archivo. Ejemplo, García Salas, en la parte de acá, García Salas, Carlos, y Pérez Reverte, Ricardo. Entonces, una unidad de archivo y esta otra unidad. Seguimos. El nombre de pila o primer nombre. Cuando los apellidos de dos o más personas son iguales, el orden alfabético lo determinan los nombres de pila. Entonces vamos a ver, ¿a qué nos referimos con nombre de pila? O sea, al primer nombre o al nombre que le precede, ¿verdad? Dice Oscar Madrigal, Gabriela Madrigal y Carla Madrigal. Entonces, los tres son apellidos Madrigal. ¿Qué va a decidir el orden? El nombre. Gabriela, Carla, Oscar. ¿Vamos bien? Sí, señor. Ok. El nombre intermedio o segundo nombre. Cuando los apellidos y los nombres de pilas son iguales, el orden alfabético lo determinan Sí, los señor. nombres intermedios o la inicial de estos. Ejemplo, Luis Eduardo Polanco, Luis Pedro Polanco, Luis Felipe Polanco. Todos, apellido Polanco, todos tienen el primer nombre Luis
Entonces, ¿quién va a decidir el orden? El segundo nombre, Eduardo, Felipe y Pedro. Si tuvieran 3 nombres y el primer nombre fuera Luis, el segundo nombre fuera Eduardo y el tercero cambia, entonces hasta el tercero nos decide cuál es el orden alfabético. Ok, como su nombre lo dice, nombres atípicos y extranjeros. Cuando sea difícil o imposible decidir qué parte del nombre es el apellido, el nombre de la persona debe ordenarse tal como está escrito. Ok, aquí es donde nosotros a veces no vamos a ver si es apellido o si es nombre, porque la misma palabra lo dice, el nombre de la regla, nombres atípicos o extranjeros. Por ejemplo, Seu Sigil, Hun Yu y Roberto Carlos. Entonces, en este caso, nosotros el más conocido es Roberto Carlos. Y Roberto Carlos, ¿por qué va a quedar igual? Porque no tiene apellidos. Entonces, Roberto Carlos, como son 2 nombres, se va a quedar literalmente igual. Pero Seu Sigil y Hun Ye, por ejemplo, sabemos nosotros que regularmente el segundo, es apellido y es el que cambia. Entonces, si lo vamos a invertir. Sigil Siu y Jung Han, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se entiende esa regla? Nombres atípicos o extranjeros. Sí, señor. Hacemos el cambio. Ahora los nombres conocidos, por ejemplo, Roberto Carlos, son 2 nombres. No cambia, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Continuamos. Con esto nos vamos a quedar. Iniciales. Una inicial se considera como una unidad de archivo. En la comparación de las unidades entre sí, preceden a todos los nombres que comienzan con esa misma letra. Ejemplo. Ana Luisa Tovar, A María Tovar y A C Tovar. Entonces se archiva Tovar A María, por ser inicial con punto, siempre va primero porque es la más corta. Tovar Ana C y Tovar Ana Luisa. ¿Se entiende? La regla decía, voy a subir, una inicial se considera como una unidad de archivo. Entonces, por ejemplo, en Tovar A María, ¿cuántas unidades tenemos? 2, 3 o 4. ¿Cuántas tenemos? 2. ¿Por qué, Brian? Está ahí, señor, está ahí. Son 3, exacto, son 3 unidades. ¿Por qué? Porque Tovar, que es el apellido, es una unidad, la A con el punto es otra unidad y María otra unidad. Entonces hay 3 unidades. En la segunda también 1, 2, 3 unidades. Ahora acá sí hay 1, 2, 3 unidades. ¿Ok? Entonces, termino con estos ejemplos. No, este es de mujeres casadas. Nos vamos a quedar allí. Yo pienso que nos vamos a quedar ahí para no ir tan rápido en las reglas. Entonces, el otro día en clase vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mandar un archivo siempre con un ejercicio que vamos a resolver en clase para que ustedes puedan consultarme en clase alguna duda y podamos ver. Vamos a invertir nombres. Vamos a archivarlos y vamos a señalar cuántas unidades hay, porque todavía nos confundimos un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No tenemos preguntas? Ok, entonces yo les envío cuando tenemos archivo hasta el viernes, ¿verdad? Ok, yo les no. Bien. Archivos sí tenemos hasta el viernes, señor. Ok,
Entonces yo durante estos días les envío, o si no, ese día antes de la clase mejor, les envío el documento para que lo trabajemos juntos. ¿Les parece? De repente puede ser un Google Drive mejor para que puedan editarlo todos. O sea, y podamos hacer el ejercicio juntos como práctica. Muy bien, chicos, entonces feliz Está bien, día. señor. Guarden el enlace de mecanografía.